Vamos a entrar entonces en materia respecto de los órdenes hereditarios y empezamos con el primer orden hereditario. El primer orden hereditario está en el artículo 1045 del Código Civil. Tengo que hacer una observación ahí, que la ley 1934 del 2018, que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019, cambió la redacción del artículo 1045 que estaba con la ley 29 del 82. Y yo tengo una crítica muy puntual al respecto, que lo vamos a ir desarrollando a medida que lo vamos a ver. Dice entonces cómo quedó ese artículo 1045 con la ley 1934 del 2018, que en el primer orden están los descendientes del grado más próximo. En el artículo 1040 encontramos descendientes e hijos adoptivos. ¿Y por qué aquí no habla de hijos adoptivos? Porque el Código de la Infancia y de la Adolescencia le dio la calidad a ese hijo adoptivo, la misma calidad de consanguíneo, con los mismos derechos. Entonces, cuando leemos el artículo 1045 de la forma actual, como se encuentra vigente en este momento, y leemos descendientes, tenemos que saber que ahí están los hijos adoptivos. Estaba antes la redacción del artículo 1045 con la ley 29 del 82 y decía que eran los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Ellos eran entonces ahí los herederos principales y los demás que venían por transmisión o representación, que por eso ya hemos explicado con profundidad esos fenómenos de la transmisión y de la representación. Pero con la nueva redacción de los descendientes de grado más próximo, para mí, digamos que se tiró ese concepto de la representación, porque cuando lo veamos y lo grafiquemos nos vamos a dar cuenta de que solamente va a haber estirpes, cabezas y estirpes cuando en el fenómeno de la transmisión, o habrá representación solamente cuando haya hermanos, unos hermanos vivos. Pero mientras los hermanos hayan fallecido todos y solamente queden nietos, esos todos vendrán por cabezas, serán las cabezas, con la redacción que tenía el artículo 1045, con la ley 29 del 82, siempre seguían existiendo las cabezas, así todos los herederos vinieran por transmisión. Eso digamos que en principio es importante entenderlo. ¿Por qué? Y hago la claridad aquí como para poder entender los demás órdenes. Porque la ley esos órdenes los ha fundamentado en, primero, la descendencia, segundo, la ascendencia, tercero, la colateralidad, cuarto, los hijos de los hermanos y quinto, bienestar familiar. Entonces, en este primer orden, solamente estamos hablando de la descendencia y digo yo, habrá herederos también por transmisión o representación. Hasta ahí entonces el primer orden y vamos a graficarlo, a hacer la explicación en el tablero para poder entenderlo ya en contexto. Vamos entonces a explicar el primer orden hereditario graficado. Y es muy parecido a la figura donde expliqué la transmisión y la representación. Digamos entonces que aquí está el causante, pero en este caso vamos a decir que tuvo 3 hijos. Uno por aquí, otro por aquí y otro por acá. Y para tener elementos de recordación, hablemos que el causante murió en la misma fecha, 2010. Pensemos que en el momento de la muerte del causante, este ya había fallecido en el 2008
pero dejó 2 hijos. Este está vivo y no tiene descendencia, o tenga o no tenga descendencia, no importa. Este murió en el 2012, la misma fecha que hicimos, y dejó 3 hijos. Vamos a adelantar la sucesión en el 2023. Entonces, dice la norma, como está ahorita, con la ley 1934 del 2018, heredará el descendiente del grado más próximo. Y vamos, esta gráfica la tenemos que cambiar con estas fechas para poder entender esa nueva redacción del código. Si es así como lo estamos graficando, al morir en el 2010, este no estaba, pero este sí y este sí. Quiere decir entonces que el grado más próximo es el de los hijos, porque en el momento de la muerte del causante, estos 2 estaban vivos, así este haya muerto posterior. Este era el que no estaba. ¿Y por qué coloco este que no estaba? Para poder demostrar que en el primer orden sí se da la representación. Si este murió antes, entonces aquí en este caso habrá representación. Y ya sabemos por qué, si entendimos el concepto de la representación. Este entonces estará acá. Y esta herencia, vamos a suponer que valía 120 millones de pesos, se repartirá 40 para esta cabeza, 40 para esta cabeza y 40 para esta cabeza. Estos que van en representación les corresponderá 20 y 20, ¿sí? A este que está vivo le corresponde 40, es cabezas. Estas son las estirpes, estas son las cabezas. Y este que murió posterior, entonces aquí, como murió posterior, entonces es la transmisión. Murió en el 2012 y esos 40 entonces se repartirán, con ese en 40 eso da como 13.33 creo. 13,33, 13,33 y este 13,33 aproximado, ¿sí? Veamos lo importante y además de lo que yo les decía, como estaba el código, el artículo, la redacción del 1035 decía que eran los descendientes o los hijos adoptivos, pero no decía el descendiente del grado más próximo. Hasta ahí, como lo acabé de explicar, no pasa nada con la nueva redacción. Pero pensemos en la redacción como estaba anteriormente. ¿Qué tal que este no hubiera fallecido en el 2012, sino que hubiera fallecido en el 2009 y este no existiera? Este hijo no existiera. ¿Qué pasa entonces aquí? Ya sabemos que aquí no habría transmisión. Podría haber representación. ¿Qué dice él? Podría haber, si nació en el 2009, podría haber representación. No lo voy a escribir, pero es esto misma figurea porque murió antes que el causante. Podría haber aquí representación. Pero con la redacción actual de la 1934 del 2018, se nos tiró la representación en este caso, porque como está diciendo que es el descendiente del grado más próximo, entonces esta repartición de 120 ya no se reparte por cabezas, sino que lo que está diciendo la norma para efectos es que como al haber fallecido estos 2 antes, 2008, al morir el causante ya no tenía hijos, solamente tiene nietos, 5 nietos. Entonces, esos son los descendientes del grado más próximo y se les repartirá por cabezas. Esos 120, entonces, se dividen en 5. ¿Cuánto da? 5 por 24. Muy bien.
24, 24, 24 y 24. ¿Qué hizo el legislador? Para mí, se tiró la representación, que así era como se aplicaba en el primer orden, y los puso iguales. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Porque realmente, ¿por qué están heredando esto? Es por lo que heredaba el papá. Y el papá realmente, si el papá no hubiera muerto, eran 60, era 60 lo que heredaba para repartir 20, 20 y 20, ¿sí? Y este heredaba 60, ustedes heredaban 30 y 30, ¿sí? Así me parece más justo, porque es que yo heredo es por el derecho de mi papá. Y la norma lo convirtió a que todos, independiente de que hayan aquí 2 y aquí hayan 10, todos se cuentan por cabezas. Descendiente del grado más próximo. No comparto esa redacción. No sé cuál es la razón del legislador para haber cambiado eso con la 1934. No la entiendo, pero así está. No se aplica representación en este caso, sino que estos quedarán como cabezas, como herederos principales. Cerramos entonces aquí el primer orden, explicado transmisión y representación, y explicado también la redacción del artículo 1045 con la ley 29 del 82, cómo estaba y cómo quedó con la 1934 del 2018.